Hola amigos de Flemaneando, en esta ocasión volvemos con la maratón de rectas y puntos notables en los triángulos. En esta ocasión vamos a ver las alturas. Yo creo que muchos de ustedes ya conocen las alturas, que la usan cotidianamente para calcular el área de un triángulo. Pero en esta ocasión vamos a ver otras propiedades que tienen ocultas. Así que continuemos. Bien, en un principio vamos a definir qué son las alturas. Bueno, las alturas son las rectas que pasan por los vértices del triángulo y son perpendiculares al segmento opuesto. Por ejemplo, la altura que pasa por el punto A es la recta AF, puesto que la recta AF es perpendicular a la recta BC, dado que se cortan en 90 grados. Lo mismo pasa con la altura B y también pasa lo mismo con la altura CD. Bien, una propiedad importantísima de las alturas es que estas tres rectas se cortan en un punto. Ese punto se lo llama ortocentro y se lo suele denominar con la letra H. Pero, ¿por qué se interseca en un punto? ¿No puede pasar que no pase eso? Bueno, vamos a demostrarlo. Bien, para demostrar que las alturas se cortan en un punto, vamos a tener que recurrir a nuestras propiedades y nuestros teoremas que hemos dado en circunferencias. Si aún no están muy afilados, les recomiendo que vuelvan al video de circunferencias que hemos ya preparado. En un principio, ¿cómo demostramos que tres rectas concurren? Y una idea lógica sería trazar dos alturas, marcar el punto de intersección y ver qué pasa con la tercera altura. Por ejemplo, podemos ver que nosotros trazamos la recta CD, que es la altura de C, trazamos la recta B, que es la altura de D, y quiero ver qué pasa con la recta AH. Entonces, mi objetivo ahora es demostrar que la recta AH es perpendicular al segmento BC. Entonces hagamos eso, tracemos la recta AH. Entonces nuestro objetivo ahora es demostrar que AH es perpendicular a BC. Una primera propiedad que podemos notar es que el cuadrilátero BCFD es un cuadrilátero cíclico. Es muy fácil verlo, puesto que si tomamos la cuerda BC, tenemos que por algo capaz el ángulo BDC es igual al ángulo BEC, que ambos son 90. Entonces podemos asegurar que el cuadrilátero es cíclico. Pero no es el único cíclico que tenemos, sino que también tenemos que el cuadrilátero ADHE también es cíclico. ¿Por qué ahora? Y porque yo tengo que el ángulo ADH sumado al ángulo AEH suman 180 grados, dado que ambos son 90. Entonces con estas dos circunferencias nos vamos a ayudar a demostrar que la recta AH es perpendicular al segmento BC. Bien, llamando alfa al ángulo ACB, notemos que podemos automáticamente obtener todos los ángulos. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, notemos en un principio que el ángulo EBC tiene que ser 90 menos alfa, porque si yo me paro en el triángulo EBC, tengo que el ángulo BEC es 90, el ángulo ECB es alfa, entonces no le queda otra que al ángulo en B, que es ser 90 menos alfa, para que la suma de los ángulos interiores es 180. Ahora, si yo me paro en la circunferencia roja y tomo la cuerda AC, notemos que por algo capaz tenemos que el ángulo EBC va a ser igual al ángulo EDC. Que entonces por eso podemos marcar que el ángulo EDC también es 90 menos alfa. Y por último, tomamos la cuerda ahora EH y nos paramos en la circunferencia verde. Notemos que EDH es 90 menos alfa y tenemos también por algo capaz que el ángulo EAH va a ser también 90 menos alfa. Bueno, y ya tenemos todas las herramientas suficientes para decir que la recta AH es perpendicular a la recta BC. ¿Por qué? Y porque ahora podemos marcar ese punto F, que sería el punto de intersección de la recta AH con el segmento BC, y notemos que, ¿qué pasa? El triángulo AFC, bien, tenemos que el ángulo FAC vale 90 menos alfa, y el ángulo ACF vale alfa. La suma de ambos me da 90, entonces no le queda otra que al ángulo AFC ser de 90 grados. Así la suma de los ángulos da 180. De esta manera podemos demostrar de manera muy sencilla que las tres alturas de un triángulo siempre concurren en un punto y ese punto se llama ortocentro. Antes de continuar con propiedades del ortocentro y de las alturas, vamos a hacer un pequeño resumencito de dos transformaciones que suelen aparecer mucho en las Olimpiadas. La primera es reflejar respecto a una recta. Por ejemplo, si queremos reflejar el punto A respecto a la recta BC, lo que tenemos que hacer es hacerle, entre comillas, lo que se llama hacer el espejo, ¿bien? Que formalmente la definición sería
trazar la recta perpendicular a ABC que pasa por A, marquemos ese punto de intersección, lo llamamos D, y sería marcar del otro semiplano el punto A' de manera tal que la distancia entre A y el punto D sea igual a la distancia entre el punto A' y el punto D. Bueno, ¿qué propiedad copada nos da esta reflexión? Y la propiedad más copada es que el triángulo BAC y el triángulo BA'C, ambos triángulos son congruentes. Es muy fácil demostrarlo con un criterio lado-lado-lado, viendo que, bueno, aprovechando que tenemos un ángulo 90 y viendo el triángulo rectángulo BDA y el triángulo rectángulo BDA', por Pitágoras puedo obtener que justamente los lados BA y BA' son iguales. Lo mismo con el triángulo ADC y CDA'. Puedo también aplicar Pitágoras y obtener que el lado AC es igual al lado A'C. Como ambos triángulos comparten el segmento BC, tengo que los tres lados son iguales, entonces puedo asegurar que los triángulos son congruentes. Otra transformación bastante copada es la simetría central, o básicamente también reflejar respecto a un punto. Reflejar respecto a un punto sería, dado un punto A y lo quiero reflejar respecto a un punto F, es trazar la recta AF y marcar en el semiplano opuesto el punto A', tal que me quede que el segmento AF sea igual al segmento A'F. Esta transformación es muy útil cuando ese punto F es el punto medio de otro segmento. Por ejemplo, supongamos que el punto F es el punto medio del segmento BC. De esta manera obtenemos que AF es igual a A'F por definición de reflexión. Pero también, como F es punto medio de BC, tenemos que BF va a ser igual a FC. Y si recordamos muy bien el video de Charo, recordemos que todo paralelogramo, las diagonales de todo paralelogramo se cortan en su punto medio. Entonces no le queda otra que a la figura AB, A'C sea un paralelogramo, puesto que las diagonales se cortan en su punto medio. Bueno, y ya con estas dos definiciones de transformaciones, vamos a ver la siguiente propiedad del ortocentro. Ya habiendo visto las definiciones de las transformaciones, podemos pasar a ver la siguiente propiedad del ortocentro. Notemos que, dado un triángulo ABC con ortocentro H, vamos a reflejar a H respecto al segmento BC y obtenemos H'. Pero también vamos a reflejar a H respecto al punto medio de BC y obtenemos H'1. Antes de continuar, vamos a ver un poco de angulitos. Notemos que en un principio que yo puedo saber que el ángulo DCB va a ser justamente 90 menos el ángulo en B. ¿Por qué? Y porque si yo me veo el triángulo DCB, tengo que el ángulo en D es 90 y el ángulo DBC es el ángulo B del triángulo. Entonces, por suma de ángulos interiores, no le queda otra que ser 90 menos B. Lo mismo pasa con el ángulo HBC. Tiene que ser 90 menos C. Porque si yo veo el triángulo EBC, tengo que el ángulo en E es 90 y el ángulo SB es el ángulo C del triángulo. Entonces de esta manera tenemos que el ángulo HBC es 90 menos C. Si nosotros hacemos suma de ángulos interiores ahí adentro, nos va a quedar que el ángulo BHC en realidad va a ser el ángulo 180 menos la suma de los dos, que sería menos el violeta menos el rojo. Pero ¿qué pasa? Esta cuenta me da justamente que el ángulo azul, el ángulo BHC, va a ser beta, va a ser el ángulo en B más el ángulo C. Pero el ángulo B más el ángulo C lo podemos llamar y reescribir de esta manera como 180 menos el ángulo en A, puesto que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C va a dar siempre 180. De esta manera, como ya hemos visto las propiedades de reflexión, ¿qué podemos saber? Y podemos saber que el ángulo BH'C también va a ser 180 menos A. ¿Por qué? Y porque hemos dicho que ese triángulo va a ser congruente al triángulo de arriba. Y también podemos decir que el ángulo BH'1C también va a ser 180 menos A. Porque habíamos dicho que al reflejar con respecto a un punto medio, obteníamos siempre un paralelogramo. ¿Qué obtenemos? Obtenemos que HBH'1C es un paralelogramo. Y los ángulos opuestos al paralelogramo son iguales. De esta manera obtenemos el siguiente dibujo. Obtenemos todos esos ángulos azules iguales. ¿Pero qué ganamos con esto? Y notemos que justamente, si nos enfocamos en el cuadrilátero ABH'1C, ¿qué obtenemos? Y que los ángulos opuestos suman 180. ¿Por qué? Porque tengo el ángulo en A, tengo el ángulo BAC, que es el ángulo en A, y tengo el ángulo BH'1C, que es justamente 180 menos A. Y la suma de ambos me da 180. Lo mismo pasa con el cuadrilátero ABH''. Tenemos que justamente la suma de los ángulos opuestos me da también 180.
¿Y qué podemos obtener con esto? Y podemos deducir que la circunferencia circunscripta de ABC también va a pasar por los puntos H' y H'1. De esta manera, obtenemos que las reflexiones del ortocentro caen siempre en la circunscripta del triángulo. Y eso es una propiedad importantísima en las Olimpiadas que aparece en un montón de problemas. De esta manera, también podemos aplicar la reflexión para otros segmentos. Y de esta manera vamos a obtener un total de 9 puntos de la circunferencia. Vamos a obtener los 3 puntos del triángulo con las 6 reflexiones del ortocentro. Y una última propiedad también, que se puede demostrar muy fácil, que es que la reflexión del ortocentro respecto al punto medio del segmento, bien, me va a dar ese punto H'1, y si yo trazo el segmento AH'1, ese segmento es diámetro. Es decir, que justamente los ángulos ABH'1 y ACH'1 van a dar 90, porque todo ángulo definido por el diámetro dentro de la circunferencia es siempre 90. Bueno, hasta acá hemos hecho un repaso bastante rápido de las propiedades de tu centro. Existen muchas más, pero quedarán para otro video. La idea ahora es ver un problema donde aplique o trate de aplicar todos estos conceptos nuevos. Y por qué no también aplicar un problema donde aparezcan medianas. El problema dice lo siguiente. Dado un triángulo ABC de ortocentro H, sea M el punto medio del segmento BC y sea P el pie de la perpendicular a AM que pasa por H, demuestra que el simétrico de P respecto a M pertenece a las circunscriptas de ABC. Bueno, de esta manera lo podemos ver en el dibujo. Podemos tener un triángulo ABC, el ortocentro es H, M es el punto medio de BC, trazamos la perpendicular a M que pasa por H, nos queda que justamente el ángulo HPM es 90, y bueno, si reflejamos el segmento P respecto a M, lo definimos con el punto P' y obtenemos que efectivamente cae en la circunscripta. Pero bueno, ¿cómo demostramos esto? Bien, para demostrarlo vamos justamente a recurrir a la reflexión del ortocentro. Vamos a reflejar H respecto a M. Nosotros sabemos que por reflexión del ortocentro, ese punto H' va a caer en la circunscripta de ABC. Entonces, ¿qué obtenemos ahora? Bien, obtenemos que tenemos que PM es igual a MP', porque nosotros reflejamos a P respecto a M. Pero también HM es igual a MH'. Entonces tenemos que las diagonales PP' y HH' se cortan en su punto medio, y de esta manera podemos garantizar que la figura PH', es un paralogramo. ¿Qué ganamos con esto? Y aprovechamos que justamente el ángulo HPM va a ser igual al ángulo MP'H' por alternos internos. Pero también, ¿qué otra propiedad tenemos que recordar de reflexión de ortocentro? Y que justamente al reflejar H respecto al punto medio del segmento BC, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener que AH' es diámetro. ¿Y qué ganamos con esto? Y que justamente que el ángulo ACH' va a ser igual también al ángulo ABH', que es un ángulo de 90. Entonces nosotros sabemos que ya el ortocentro cae en la circunscripta y tenemos el cuadrilátero cíclico ABH''. Pero ¿cómo sabemos que P' también cae en la circunscripta? Y notemos que el ángulo AP'H' es 90 también. Y está definido también por el diámetro AH'. Y se cumple también algo capaz, por ejemplo, con ABH' o también suma 180 grados con su ángulo opuesto, sería ACH'. De todas maneras nos cierra que justamente el punto P' tiene que caer en la circunscripta por todas las propiedades de ángulos entre circunferencias. Y de esta manera demostramos el enunciado. Y bueno, de esta manera hemos concluido de una manera bastante rápida y sencilla todas las propiedades del ortocentro. No todas, todavía nos falta ver un montón más, pero bueno, quedarán para un próximo. Espero que les haya gustado el video, no olviden suscribirse y darle like. Nos vemos en el próximo video. Chao.